¿Por qué lo más sagrado tenía que ser justo lo más imposible de entender? Piénsalo. De todas las cosas que la religión pudo explicar, eligió dejar en la oscuridad precisamente el corazón de su doctrina. 3 que son uno, y a nadie le pareció raro, pero no era un misterio, era una ecuación, y cuando la ves, deja de ser fe y se vuelve estructura. Esto es código Schmetling, donde lo que la religión llamó dogma, aquí se explica con lógica. El problema es este. A la mayoría le enseñaron la Trinidad como algo que se acata, no como algo que se comprende. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Y esa orden de no preguntar dejó a millones de personas creyendo que lo sagrado es incomprensible por naturaleza. En los próximos minutos, ese muro se cae, porque la tríada no es una creencia religiosa, es la misma estructura que sostiene el átomo, tu mente y el universo entero, y entenderla cambia por completo cómo te ves a ti mismo. Schmetling parte de un hecho verificable. Lo más elemental de la materia, el átomo, ya contiene 3 elementos, el neutrón, el protón y el electrón. El neutrón es neutro, contiene lo masculino y lo femenino a la vez. Es la esencia, el ser. El protón es la carga positiva, lo que emite y enseña el Padre. Y el electrón es la carga negativa, lo que recibe y aprende el Hijo. Piensa en un maestro y un alumno frente a un aula vacía. El maestro tiene el conocimiento y lo entrega. El alumno no lo tiene y lo recibe. Y el aula, el espacio que los contiene a los dos, no toma partido, simplemente los sostiene. Ser padre e hijo en una escena cotidiana. De aquí viene una frase antigua, como es arriba, es abajo. En lo pequeño reconoces lo grande. Y aquí está la clave que la religión nunca supo transmitir. Estos 3 no son 3 seres separados, son 3 funciones de una misma cosa. El Padre no aprende nada porque ya tiene toda la información. Su característica es crear. El Hijo no tiene información y por eso su naturaleza es vivir experiencias para aprender. No es ignorante, es inocente. Y Schmetling marca una diferencia enorme entre esas 2 palabras. Un niño que nunca vio el mar no es ignorante del mar, es inocente. Le falta la experiencia, no tiene una idea falsa metida en la cabeza. La ignorancia, en cambio, es creer que sabes lo que no sabes. Y presta atención, porque en un momento vas a ver que ese hijo inocente eres tú. Y que tienes un trabajo pendiente con tu propio padre interior. Aquí conviene mirar a un hombre que llegó a una conclusión parecida por un camino completamente distinto. Carl Jung, el psicólogo. Jung dedicó su vida a estudiar el alma humana y descubrió que dentro de cada persona hay un centro más profundo que el yo cotidiano. A ese centro lo llamó el sí mismo. Algo que ya está completo, que ya contiene todo lo que la persona puede llegar a ser. Y llamó individuación al proceso de ir uniéndote con ese centro a lo largo de la vida. ¿Y qué es eso en el lenguaje de Schmetling? El Hijo, la personalidad que vive y sufre y aprende, ascendiendo poco a poco hacia el Padre, que ya lo tiene todo. Jung lo llamó individuación. Schmetling lo llama ascenso. 2 vocabularios distintos apuntando al mismo movimiento. Dejar de ser un fragmento que reacciona para reconocerte como algo entero. Jung incluso notó algo curioso sobre la Trinidad cristiana. Le parecía que le faltaba un 4º elemento. El lado oscuro, lo que nadie quiere mirar de sí mismo. Y Schmetling responde a eso sin proponérselo. Ese lado oscuro no es un 4º Dios, es el ego del Hijo.
y el trabajo consiste precisamente en sacrificarlo para poder ascender. Ahora sí, la explicación matemática que reemplaza al misterio. Imagina el cero. El cero es el ser, neutro. Contiene lo positivo y lo negativo al mismo tiempo. Del cero se desprende un más y un menos. El más con más información es el Padre. El menos con menos información es el Hijo. En el descenso, el ser se manifiesta como Padre, y el Padre genera al Hijo. Ganamos materia, densidad, cuerpo. Bajamos. Pero en el ascenso ocurre lo hermoso. El Hijo aprende del Padre hasta llenarse de su información. Y cuando el Hijo se une al Padre, pasa lo mismo que cuando sumas un más uno y un menos uno. Obtienes cero. Los dos entran al ser. Por eso el Hijo desciende del Padre, pero asciende como ser. Es como una deuda y un pago. Debes 100, pagas 100, y la cuenta queda en cero. No porque el dinero desaparezca, sino porque se equilibró. El Hijo no se borra al unirse al Padre, se completa. Y aquí hay un detalle que casi nadie percibe, pero que lo cambia todo. El Hijo puede unirse al Padre de dos maneras distintas. La primera es una unión en energía. Ocurre en el descenso, cuando el Hijo y el Padre tienen la misma fuerza, el mismo movimiento, la misma capacidad de acción. Es una igualdad de potencia, no de comprensión, y esa clase de unión no libera de nada. La segunda es una unión en sabiduría, y esa solo ocurre en el ascenso. Aquí el Hijo no iguala al Padre en fuerza, sino en entendimiento. Comprende cada situación, cada dimensión, cada experiencia, y la vive en armonía en lugar de pelearse con ella. Esa es la única unión que realmente transforma. Piensa en dos personas que levantan el mismo peso en el gimnasio. En energía son iguales. Los dos cargan 100 kilos, pero una entiende para qué entrena, cómo cuida su cuerpo, cuándo descansar, y la otra solo levanta por levantar hasta lesionarse. Misma fuerza, sabiduría completamente distinta. En la vida espiritual pasa lo mismo. Mucha gente tiene enorme energía, enorme empuje, y aún así no asciende, porque le falta la comprensión que da sentido a esa fuerza. Por eso Schmetling insiste en algo incómodo. No evolucionas por hacer más, ni por esforzarte más, ni por tener más energía. Evolucionas por comprender más. El descenso te da fuerza, solo el ascenso te da sabiduría. Y sin sabiduría, la fuerza únicamente te hace repetir el mismo destino con más intensidad. Y aquí quiero que te detengas un segundo. ¿En qué parte de tu vida sientes que sigues siendo el hijo que reacciona? ¿Y en cuál ya empiezas a comportarte como el padre que comprende? Falta la pieza que le da sentido a todo esto en un ser humano concreto, porque hasta ahora hablamos de átomos y de ecuaciones. Pero, ¿dónde está la tríada dentro de ti ahora mismo mientras escuchas? Schmetling la ubica con precisión. En ti. Ahora mismo, la conciencia es el Hijo de Dios a nivel humano, lo que vive la experiencia. El Padre mío es la chispa divina, esa esencia que la religión llamó Espíritu Santo y que está presente en todas partes. Y el Padre nuestro es la esfera de creación que te contiene. No son tres dioses lejanos, son tres niveles de una sola cosa que ya eres. Y el Maestro Jesús lo dijo en 5 palabras que nadie supo leer bien. Mi Padre y yo somos uno. Pero la tríada no se queda en lo grande, baja hasta el lugar más íntimo que tienes, tu propia mente. Y ahí también se repite exactamente igual. En tu mente la conciencia es el ser, esa parte silenciosa de ti que observa sin reaccionar. La comprensión es el Padre. Todo lo que ya verificaste en carne propia y se volvió sabiduría,
algo que ya no se discute porque simplemente lo sabes. Y el sistema de creencias es el hijo, la parte que todavía está haciendo la experiencia, probando, equivocándose, aprendiendo. Y aquí aparece la distinción más importante de todo el video. Tu comprensión y tus creencias no son lo mismo. Una creencia es algo que aceptaste muchas veces sin verificarlo. Te lo dijeron, lo repetiste y lo diste por cierto. La comprensión, en cambio, es lo que ya viviste y confirmaste tú mismo, y por eso ya no genera dudas ni reacciones. Un ejemplo lo deja claro. Puedes creer que el fuego quema porque te lo advirtieron 1000 veces. Esa es una creencia. Pero el día que te quemas, eso deja de ser creencia y se vuelve comprensión. Ya no necesitas que nadie te lo confirme y jamás vuelves a poner la mano ahí. La creencia se discute, la comprensión no. Y todo el trabajo interior consiste precisamente en ir convirtiendo creencias en comprensión. Y hay un dato que pone todo esto en perspectiva. Según Schmetling, tu conciencia no se llena en una sola vida. Va acumulando la sabiduría de cada personalidad que fuiste. Experiencia sobre experiencia. Comprensión sobre comprensión. Se necesitan alrededor de 1000 personalidades para llenar una sola conciencia. 1000 vidas de aprendizaje destiladas en ese centro silencioso que hoy eres. Por eso la conciencia nunca se equivoca y nunca se contamina. No vive la experiencia, solo asimila lo que la personalidad ya comprendió. Quien se equivoca, quien sufre, quien reacciona, es siempre la personalidad. La conciencia, el hijo verdadero, permanece intacta, esperando pacientemente a que aprendas. Y si entendiste hasta aquí, ya tienes en las manos algo que muy pocos poseen. La llave para dejar de reaccionar. Falta solo saber usarla. Recapitulemos. La Trinidad no es un misterio, es una triada que se repite en el átomo, en la mente y en el universo. El Padre da, el Hijo recibe, el Ser contiene. Y tu tarea, lo que Jung llamó individuación y Schmetling llama ascenso, es una sola: dejar de reaccionar como hijo y aprender a comprender como padre. La acción concreta para hoy. Cada vez que vayas a criticar, a quejarte o a protestar, detente y pregúntate una sola cosa. ¿Esto lo diría el hijo que reacciona o el padre que comprende? Esa pausa repetida es sacrificio del ego, y el sacrificio del ego es el único ascenso real. Porque si hoy entendiste que tu tarea es ascender sacrificando al ego, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Cómo se hace eso en concreto cuando lo que te frena es el miedo? En el próximo video desarmamos un miedo paso a paso, con una técnica exacta, la técnica del jaque mate. Esto es Código Schmetling. Nos encontramos en el próximo video. Hasta el próximo código.